Pues muy buenas tardes tengan todos ustedes, también a quienes nos escuchan a través de redes sociales. Estamos aquí en el Colegio de San Luis, en el aula magna, para llevar a cabo una de las conferencias que forman parte de nuestro programa de actividades en torno a una campaña muy importante que ya llevamos un tiempo realizando sobre ética e integridad en la investigación. Y bueno, en esta ocasión nos acompaña, y agradezco mucho que haya aceptado la invitación, la doctora Ana Laura Fonseca Patrón, que ella es filósofa y forma parte del grupo de investigadores de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Ella nos va a impartir una conferencia que en su momento también vamos a colocar en nuestra página web, que se llama 100% Original. Nos va a dar una conferencia que se titula Razonamientos y Valores en la Investigación Científica, y va precisamente orientado a quienes, principalmente quienes están por iniciar proyectos de investigación, pero también aquellos que están ya en ese curso, en ese tránsito, digamos, y que se enfrentan a dilemas éticos a lo largo de esa trayectoria. Y bueno, la doctora Ana Laura Fonseca es profesora investigadora, como ya mencioné, de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la Autónoma de San Luis Potosí. Sus áreas de interés son la epistemología, la filosofía de la ciencia, las ciencias cognitivas y razonamiento práctico. El tema general de investigación actual es el razonamiento humano y la caracterización de sus normas, particularmente desde un enfoque de investigación que enfatiza la relevancia de integrar los aspectos evolutivos, materiales, sociales y culturales de la cognición para lograr una mejor comprensión de la forma en que las capacidades de razonamiento son aprendidas, desarrolladas, desplegadas y modificadas en la práctica. Y bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Te cedemos el uso de la voz para escucharte y conocer tus propuestas. No, pues al contrario, muy agradecida y muy honrada de esta invitación para participar en esta campaña, que me parece una gran iniciativa, abrir foros como este, en donde todas las personas que se dedican o que nos dedicamos a la investigación o pretenden dedicarse a la investigación, y de manera, no solo las personas que nos dedicamos a esta investigación, sino de manera muy importante toda la ciudadanía en general pueda sumarse a la reflexión acerca de las buenas prácticas en la ciencia, ¿no? O qué significa tener buenas prácticas en la ciencia. Y efectivamente voy ahora a compartir pantalla. Para presentar esto que he llamado razonamiento y valores en la investigación científica, y que fundamentalmente ahora y que fundamentalmente lo que quiero realmente llamar la atención con esto, con esta presentación, es a la reflexión acerca de la manera en la que los valores entran en juego, pueden entrar en juego dentro de la investigación científica, y cómo es que debemos de ser conscientes de eso, ¿no? Creo que a veces algunas de las razones por las cuales puede llegar a ser como no tan atractivo hablar sobre ética o sobre valores es si se piensa que uno va a decir como cuáles deben de ser los valores apropiados para seguir, pero no es esa ni la aproximación que quiero tomar aquí justamente, sino más bien como de alguna manera explicitar algo que muy probablemente todas las personas que están aquí, que se dedican ya a la investigación científica, y las personas que nos acompañan también en las redes, a lo mejor ya lo han visto en su práctica, y es cómo los valores entran en juego en esa práctica, ¿no? Yo siempre creo que es importante hacerlo explícito, porque a veces nos lo topamos por ahí, pero no lo tenemos tan claro, no lo hemos pensado. Entonces espero que les resulte de alguna manera interesante. Bueno, no sé si hay alguna manera de saber si se está compartiendo bien, pero bueno, ustedes lo ven, perfecto.
Excelente. Muy bien, entonces voy a comenzar con una pregunta que es una pregunta general que quisiera que todo el mundo pensara para sí, y es si considera que los valores juegan un papel dentro de la investigación científica. No les pido ahora que lo digan, pero sí que lo piensen, que piensen si su respuesta es que sí, si juegan un papel en la investigación científica, ¿cuál es ese papel? ¿No? ¿Cuál es el papel que juegan? Si no, ¿por qué no juegan un papel? ¿No? Si es el caso, piensan que no juegan un papel, o si deberían jugar un papel, ¿no? Vean que aquí hay ya muchas posibilidades, ¿no? Si realmente juegan un papel, pero no el que deberían, ¿no? O si no juegan ningún papel y no deberían, o no juegan un papel, pero sí deberían. Aquí tenemos muchas posibilidades, ¿no? Y bueno, alrededor de esto es de lo que espero como podamos, pueda compartirles algunas reflexiones que en torno a esto se han llevado a cabo desde la filosofía de la ciencia. Y bueno, esta pregunta voy a reconocer que es una pregunta un poquito tramposa, porque podemos decir que hay diferentes maneras de entender los valores, ¿no? O sea, podemos referirnos a valores en sentidos muy distintos. Pero de todas maneras sirve, digamos, como para empezar a pensar, y también me sirve a mí para presentar una idea que quizá, por lo menos si hay alguien, tanto en la sala o virtualmente, que haya pensado que no, que la ciencia no debe de jugar, que los valores no deben jugar un papel en la investigación científica, o por lo menos que cierto tipo de valores no deben de jugar un papel en la investigación científica, quizá es porque de alguna manera tiene presente algo que en la literatura se conoce como la imagen de la ciencia como libre de valores. Y vean que una de las cosas que quiero hacer ver a lo largo de esta presentación es que cómo respondemos a estas preguntas, aunque sean así en términos generales, va a depender de la imagen que nosotros tengamos de la ciencia, ¿no? De la manera en la que entendemos y conceptualizamos la investigación científica. Entonces, podemos pensar en esta imagen de la ciencia como libre de valores cuando decimos que su desarrollo y su evaluación de la investigación científica solo depende de valores que son epistémicos, o sea, son valores de cierto tipo y que son intrínsecos a la investigación científica, pero que es neutral respecto de otros valores sociales, típicamente, que podamos tener, ¿no? Entonces, en esta manera de entender que hay ciertos valores, por lo menos, que no deben de jugar parte o no deben de entrar en juego en la investigación científica, supone una distinción tajante entre hechos y valores. Y esa es una distinción que se hace mucho en la investigación científica, es decir, cuáles son aquellos hechos del mundo que se observan y cuáles son valores, ¿no? O sea, como juicios que hacemos de esos hechos o a partir de esos hechos. Y esta idea de la imagen de la ciencia como neutra respecto de los valores o como en donde no deben de jugar parte estos valores, supone que es posible hacer la distinción tajante entre la ciencia como una empresa considerada descriptiva de fenómenos observables, por un lado, y el mundo de las normas y los valores que tiene su origen en la interacción social. Pero vean que en el fondo esta distinción también supone que de alguna manera la investigación científica no es en sí misma una empresa social, ¿no? Que es algo que voy a traer a la mesa un poco más adelante, ¿no? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, bueno, aunque también es muy intuitiva, ¿no? O sea, pues ha sido sostenida porque de alguna manera sí queremos decir que pues hay cierto tipo de valores que no deben de jugar parte dentro de la investigación científica, ¿no? Por ejemplo, valores, podemos decir como religiosos o algún tipo de creencias, y es decir, que de alguna manera queremos decir que eso no debe de jugar parte dentro de la investigación científica. Y esta distinción, aunque es, digamos así, muy tajante y es muy problemática, de alguna manera ha servido un poco para tratar de dar cuenta de eso, ¿no? Entonces, aquí diríamos, bueno, ¿por qué si nosotros consideramos que solamente los valores epistémicos, hay ciertos valores que solo son los únicos que pueden o deben de ser considerados en investigación científica, ¿por qué hablar de valores en investigación científica? Si son esos que son solamente epistémicos y son propios de la investigación científica.
Bueno, una de las principales razones, y es en la que me voy a centrar aquí, es justamente la de socavar la imagen de la ciencia como libre de valores, ¿no? Podemos reflexionar acerca de efectivamente cuál es el papel que tienen los valores en la investigación científica para dar cuenta y explicar por qué la ciencia no está libre de valores, ¿no? O sea, cómo es que juegan un papel importante. Y un poco aquí estoy siguiendo algunos planteamientos que ha hecho Helen Longino, que es una filósofa de la ciencia muy reconocida, bueno, no voy a ahondar en todas las razones que ella ha identificado a lo largo de diferentes textos, pero simplemente los voy a mencionar, ¿no? Como razones por las cuales deberíamos detenernos a pensar en los valores en la investigación científica. Otra que a mí en particular por la inclinación de mi investigación me interesa es dar cuenta del razonamiento científico. Cuando nosotros pensamos que nuestro razonamiento es una capacidad cognitiva que al final de cuentas también se desarrolla socialmente y que no está exenta por lo tanto de la interacción con los valores y que es una herramienta cognitiva fundamental dentro de la investigación científica, pues entonces ahí también tenemos razones para pensar acerca de los valores. Por supuesto, una quizá más extendida, que puede quizá pensarse con mayor facilidad, es pues para dar cuenta de la objetividad y la confiabilidad de la ciencia. Muchas veces vean que trazamos la objetividad y la confiabilidad de la ciencia al hecho de que no dependa de valores sociales. Y esa es una manera muy generalizada de entender la objetividad en la ciencia, ¿no? Y también bastante problemática, como vamos a ver. No me voy a meter en detalles muy específicos, pero en la filosofía de la ciencia estos son temas que se han discutido muy ampliamente, ¿no? ¿Qué significa que una investigación sea objetiva y por qué podemos decir que una investigación es confiable, ¿no? Son problemas epistémicos fundamentales, ¿no? Y finalmente, y sí quiero resaltar esta última razón, es pues dar cuenta de la relación entre la ciencia y la sociedad, porque creo que es parte fundamental de lo que ahora nos ocupa en esta serie de pláticas y en estas reflexiones acerca de la ética, ¿no? Porque si nosotros encontramos un lugar para los valores dentro de la investigación científica, eso tiene repercusiones respecto de nuestra responsabilidad como investigadoras frente a la sociedad, ¿no? ¿Cuál es el papel que ocupa la ciencia y la investigación científica en nuestra sociedad contemporánea? Entonces, voy a referirme principalmente a esta, es decir, básicamente esta charla está enfocada a hacer ver, a tratar de hacer ver por qué debemos entender la ciencia como una empresa social en la cual podemos encontrar valores y que es importante hacer una reflexión acerca de esos valores que se encuentran en la investigación científica. Y para eso lo que voy a hacer es como transitar de cierta imagen de la ciencia como libre de valores, cuáles son los supuestos de la ciencia como libre de valores, para ver cuáles serían características cuando entendemos la ciencia como un ámbito social en el cual los valores son muy importantes, ¿no? Y entonces aquí la pregunta es, pues, ¿de dónde viene la imagen de la ciencia libre de valores? Y esta imagen la podemos rastrear en la historia del pensamiento humano, pues, desde la antigüedad. Y la podemos tratar de construir o reconstruir de diferentes maneras. Bueno, por ejemplo, podemos pensar en la diferencia entre conocimiento teórico y conocimiento práctico, y ahí ya vamos empezando a ver cómo de ciertas formas se hace esa distinción, o podemos, por ejemplo, tratar de rastrearla al desarrollo de la ciencia moderna en el siglo XVII y, por ejemplo, la idea de que el mundo es matematizable, ¿no? Que se puede establecer en términos matemáticos y que eso pues lo que hace es ir dejando de lado los valores, ¿no? Yo en realidad, aunque todas estas ideas van a estar relacionadas con la manera en la que la voy a trazar de dónde viene nuestra cultura científica contemporánea, más bien me voy a referir a la filosofía de la ciencia de principios del siglo XX, que fue muy influyente para la imagen de la ciencia que tenemos en términos generales, ¿no? Sí, las personas que se dedican a la ciencia y las que no, ¿no? Y en ese caso,
vemos que las filósofas de principios del siglo XX, una de las cosas que pensaban es que la ciencia natural, en particular la física, era nuestro mejor ejemplo de pensamiento racional, ¿no? Y eso, pues claro, tiene su contexto histórico en el gran desarrollo de las teorías de la física a principios del siglo XX. Pues bueno, se pensaba que habíamos encontrado como una manera en la que podíamos investigar el mundo empírico de una forma apropiada, ¿no? Entonces, que de alguna manera podíamos emular esa metodología y esa manera de razonar acerca del mundo en diferentes disciplinas, ¿no? Por supuesto, eso es completamente cuestionable, ¿no? No todos los ámbitos del mundo y de investigación se pueden investigar a la manera de la física, ¿no? Eso tiene bastantes limitaciones, como se ha hecho ver desde mediados del siglo pasado. Pero otro supuesto que estuvo implícito ahí es la distinción tajante entre observación y teoría. Podemos observar el mundo y podemos hablar también de las teorías que nos permiten dar cuenta de esa observación del mundo como si fueran dos entes separados, ¿no? Y, por ejemplo, ya la plática que dio el doctor Galán la vez pasada, que nos habló como de sesgos cognitivos, bueno, no sé si fue exactamente el anterior, pero bueno, cuando él participó aquí, por ejemplo, una de las cosas que es muy clara en la investigación de la psicología contemporánea es que no hay observación que no esté cargada de teoría, ¿no? Y ahí pues también hay muchas cuestiones que observar y que indagar respecto de los sesgos que tenemos cuando percibimos y cómo percibimos, ¿no? Cómo reportamos aquello que percibimos. Entonces, bueno, este supuesto está ahí y vean que muchas veces se queda ahí en las investigaciones, pero ya también ha sido bastante cuestionado. Otro supuesto es que la ciencia tiene una estructura deductiva o por lo menos formalizada, ¿no? Y esto piensen que cada vez que se espera que, por ejemplo, podamos encontrar una ley, ¿no?, general a partir de la cual poder deducir ciertas explicaciones, pues en el fondo lo que está ahí es que queremos que tenga este tipo de estructura explicativa la investigación científica, ¿no? Y pues eso claramente también es muy problemático, particularmente para las disciplinas sociales, ¿no? Y otra idea muy importante pues fue la unidad de la ciencia. Y la unidad de la ciencia se puede entender en sentidos bastante distintos. Uno muy clásico, característico, es pensar que todas las disciplinas proceden con el mismo método, ¿no? Y esto, pues claro, cuando nosotros vemos la amplia variedad de investigaciones científicas que tenemos en el mundo contemporáneo, pues vamos, ni siquiera dentro de grandes disciplinas como la biología, diferentes ramas usan exactamente la misma metodología, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir cuando ya vemos minuciosamente esta cuestión del método científico? Pues ya empieza a perder, digamos, como cierto peso, ¿no? Parece que no es algo tan generalizable. Y otra manera de entender esta idea de la unidad de la ciencia, que de alguna forma está relacionada también con esta unidad metodológica, es pensar que la ciencia se puede caracterizar como una unidad con independencia de otras actividades humanas, ¿no? Es decir, esta idea de que el método es particular de la ciencia lo pone en un campo aparte de todas las demás actividades humanas. Y esto, bueno, vean que también tiene muchas implicaciones, ¿no? Y por supuesto es cuestionable. Y finalmente, otra idea que ha sido muy general y que quizás la que pueda resonar también un poco más es la diferencia entre los contextos de descubrimiento y contexto de justificación. Y en esta me voy a detener un poquito más, no porque sea la única manera de tratar de hacer ver esta distinción entre valores epistémicos y valores sociales, sino porque es una de las que se puede hacer muy claramente y es bastante contemporánea, ¿no? Y la idea de la distinción entre contextos también es una idea bastante extendida. Y aquí en este caso diríamos, por supuesto, esta distinción generalmente se asocia con Karl Popper, ¿no? Que, bueno, es uno de los filósofos de la ciencia más conocidos, yo creo, por su amplia obra y su tratamiento en general también de temas de filosofía política, en fin, ¿no? No fue la única persona que sostuvo esta distinción, por supuesto, era una idea bastante generalizada a principios del siglo XX, y todavía hay críticas sustanciales, yo creo como hasta los 70s, 80, dentro de la filosofía de la ciencia. Y yo creo que fuera de la filosofía de la ciencia hay mucha gente que sigue manteniendo la distinción como una distinción que puede y debe hacerse, ¿no? Que yo creo que es bastante cuestionable. Su utilidad, ¿no? La distinción básicamente consistía en
decir que el contexto de descubrimiento, o lo que Popper llamaba la psicología del conocimiento, pues es aquello que nos permite dar cuenta de cómo es que llegamos a generar una hipótesis científica. Y ahí puede haber factores sociales, económicos, psicológicos, místicos, si quieren, es decir, no importa cómo llegamos a la formulación de la hipótesis, pero eso no va a ser epistémicamente relevante para la investigación científica, ¿no? Eso es otro ámbito. El ámbito del contexto de justificación o de la lógica de la investigación científica es el contexto en el cual podemos, de alguna manera, someter a prueba empírica nuestras hipótesis, de ver si efectivamente esas hipótesis son verificadas, y por lo tanto esa es, digamos, la parte epistémicamente relevante dentro de la investigación científica. Y esta es una manera en la que podemos ver muy claramente cómo está esta idea de la ciencia como neutra respecto de valores, ¿no? Por lo menos de valores sociales. Todo lo que es contexto de descubrimiento sabemos que está ahí, está en la práctica científica, pero no es epistémicamente relevante para su justificación. Esta imagen de que la ciencia debe estar libre de valores, bueno, muchas veces se presenta relacionada con esta idea del contexto de justificación, que es el que nos permitiría, por lo menos desde cierta perspectiva, dar cuenta de qué debe de contar y qué no como conocimiento científico. La teoría del conocimiento que está detrás de esta imagen de la ciencia deliberadamente pasa por alto la conexión entre la ciencia y la investigación tal como es practicada, ¿no? Es decir, no importa cómo se lleva a cabo esa investigación, sino solamente su proceso de justificación. Y conserva, por lo tanto, una epistemología que podríamos decir de lo ideal, ¿no? O sea, cómo debería llevarse a cabo la investigación científica. Trata lo racional o lo cognitivo y lo social de forma exclusiva entre sí, ¿no? Son dos ámbitos diferentes. Y una manera de tratar de hacer esta distinción en el campo de los valores, pues tendría que ver con identificar qué podemos decir que son los valores cognitivos o los valores epistémicos. Pues son aquellos que son característicos de una teoría racionalmente aceptable, ¿no? Es decir, aquellos que se refieren a cómo es que a partir de ciertos razonamientos que consideramos apropiados, podemos llegar a esas conclusiones, ¿no? Y ahí está otra vez el razonamiento presente y la importancia de entender cómo es que razonamos en la ciencia. Y por otro lado, los valores sociales, que son característicos de una sociedad deseable o buena, ¿no? Y es una manera muy clara de mantenerlos separados. Hay muchas maneras de tratar de caracterizarlos como separados. Ahora, una de las cosas que quiero hacer ver es por qué mantener esta idea es bastante difícil cuando uno piensa en la práctica de la investigación científica. O sea, vean que he tratado de hacer énfasis que esta imagen de la ciencia justamente no se ocupa de la práctica científica, ¿no? Y hacia lo que quiero virar es cuál es la imagen de la investigación científica que surge cuando realmente reflexionamos filosóficamente acerca de las prácticas científicas. O sea, cómo es que realmente las y los científicos llevan a cabo los procesos de investigación científica, ¿no? Entonces, bajo esta concepción, podemos decir que hay ciertos, o pues, se querría decir que hay ciertos valores epistémicos, que pues son los apropiados de la investigación científica, ¿no? Y creo que aquí no vamos a tener mucha discusión en que estos son valores que usualmente se consideran como valores epistémicos, al decir que, por ejemplo, la adecuación empírica, ¿no? O sea, si efectivamente los resultados de nuestra investigación tienen cierto eco, son consistentes con las observaciones empíricas que tenemos. O si hay cierta consistencia interna y externa, por ejemplo, de nuestras propuestas internas, o sea, que es consistente nuestra propuesta, que no tiene aspectos que son contradictorios tanto al interior como, por ejemplo, que es consistente con algunas otras explicaciones más generales que se han dado acerca del fenómeno que estemos estudiando, ¿no? Muchas veces se toma también como un valor de la investigación científica, como un valor epistémico, la simplicidad. Si nosotros tenemos por ejemplo, piensa en el caso como de los físicos o los químicos, si tienen la manera de explicar el comportamiento de los gases a través de una fórmula que es más simple que otra que es bastante más compleja, pues entonces quizá pues van a preferir la que es más simple. Bueno, y eso, sobre todo piensen, por ejemplo, en los matemáticos o los lógicos, generalmente toman la simplicidad como un valor y casi como un valor estético, no solo como un valor epistémico, sino como un valor estético. Pero justamente eso nos hace ver que la distinción entre qué es un valor epistémico y uno social no es tan clara, ¿no?
Otro valor típicamente asociado como valor epistémico, pues es el poder explicativo, ¿no? O sea, ¿qué tanto me puede explicar o qué tan importantes son los fenómenos que puedo explicar con esa hipótesis que tengo? Que sea susceptible de ser probada empíricamente. Si tengo diferentes maneras de mostrar que esa hipótesis realmente es sostenible, ¿no? Empíricamente, pues eso le agrega un valor epistémico, ¿no? Y bueno, a lo mejor aquí nadie diría que esos, o sea, nadie negaría que esos son valores epistémicos, ¿no? Yo ya dije un puntito ahí sobre la simplicidad que quizá no es tan claro. Al final voy a tratar de decir que no todos son tan claramente solo epistémicos, ¿no? Pensemos en algunos otros valores que pueden entrar en la investigación científica. La novedad. Por ejemplo, ahora en todas las investigaciones de tecnología, ¿no? De los avances tecnológicos, la innovación, en algún sentido, pues se presenta como un valor muy importante. Pero vean que muchas veces la innovación tiene como contraparte que no necesariamente tendría por qué ser consistente con las explicaciones que tenemos anteriormente, ¿no? Entonces, vean que aquí ya tenemos como cierta... por lo menos, no quiero decir necesariamente contraposición, pero vean que pues aquí ya hay una duda de exactamente cuáles son los valores, ¿no? O sea, que sean consistentes con explicaciones que ya existen o que sean novedosas, ¿no? Y bueno, ahí son cuestiones que pensar. Por ejemplo, la heterogeneidad ontológica. Cuando hablamos en biología sobre biodiversidad, ¿por qué debemos de preservar la biodiversidad? Tenemos un valor en el fondo de que la heterogeneidad ontológica es valiosa, ¿no? O sea, debemos de preservar esa, de evitar que se pierda esa biodiversidad. Eso claramente es un valor, ¿no? O sea, está en el fondo de esas investigaciones un valor que no es unificante, ¿no? O sea, justamente apunta hacia la diversidad. Y también, por ejemplo, piensan en investigaciones antropológicas, la complejidad es un valor importante, ¿no? No sobresimplificar, no dar una explicación que sea en exceso simplificadora, sino tomar un objeto de estudio que es en sí mismo complejo y entenderlo en esos términos complejos, y eso también es un valor, ¿no? Y bueno, vean que claro, pues aquí podemos decir, bueno, ¿cómo podemos decir que es la simplicidad y la complejidad? Pues, ¿cuáles entonces sí son valores epistémicos? La aplicabilidad a las necesidades humanas, ¿no? Eso también, y eso, por ejemplo, ha quedado muy claro ahora, pues con la pandemia de la COVID, ¿no? Y cómo es que muchas investigaciones que están relacionadas con la solución de algún problema o mitigación de algún problema humano generalizado, pues son privilegiadas, no se consideran particularmente valiosas. Es una manera en la que los valores entran dentro de la investigación científica, ¿no? Y definen muchas cosas dentro de la investigación científica. Y podríamos decir, por ejemplo, en todos los estudios que hay ahora de género, la descentralización del poder, ¿no? Y las investigaciones feministas, ¿no? Tienen esto como un valor de la investigación, ¿no? Es algo que nos permite proveer la investigación, que nos permite la investigación científica. Y una de las cosas a las que quiero llamar la atención es que vean que estos que he puesto aquí como otros valores es porque muchas veces quizá no los asociaríamos tan fácilmente con valores epistémicos, ¿no? O no tan claramente. Vean cómo he ido poniendo, por ejemplo, estos últimos de la descentralización del poder. Habrá quien diga, pero es que eso es bastante social, ¿no? Eso ya no parece ser como estrictamente como de la investigación, ¿no? Pero aquí lo que quiero llamar la atención es que vean que, bueno, y hasta qué punto la simplicidad también lo es. O hasta qué punto la cuestión de la consistencia interna o externa también eso es exclusivamente un valor epistémico, ¿no? Y realmente a lo que quiero llamar la atención es que vean que todos estos valores que entran en juego dentro de la investigación científica entran en juego por una historia de las prácticas en las cuales se han desarrollado cierto tipo de investigaciones científicas. Es decir, diferentes áreas de investigación a lo largo de su historia han encontrado que hay ciertos valores que son relevantes para el tipo de investigación que realizan, ¿no? O sea, no es que sean solamente estos y son los únicos valores que entran en juego en la ciencia o solamente estos para estas otras disciplinas, ¿no? Eso es algo que puede variar con las disciplinas y con la historia de las disciplinas. Podemos pensar en algunas otras maneras de incorporar valores o en los que podemos encontrar valores en la investigación científica. Y podemos aquí ir viendo que hay muchos y hay muchas maneras en las que esos valores entran en la investigación científica. Y cuando las científicas eligen experimentos a llevar a cabo,
instrumentos de investigar, especímenes o comunidades que van a observar, tecnologías a medir o la manera de procesar datos. Y yo pienso que si las personas que están aquí, quienes nos acompañan, están en el proceso justo de iniciar o una maestría o un doctorado, tienen que hacer elecciones de este tipo, ¿no? Y esas elecciones pues tienen que estar respaldadas en cierto tipo de razones, ¿no? Tienen que justificar por qué es que han elegido ir a esa comunidad y no a otra comunidad, o por qué procesar sus datos con cierto tipo de software y no con otro software. Y aquí podemos encontrar diferentes razones por las cuales se pueden hacer esas elecciones o selecciones. Uno es, por ejemplo, la viabilidad de la investigación, ¿no? ¿Qué es lo que yo tengo disponible? ¿Con qué es con lo que puedo contar? ¿Qué es lo que sí voy a poder procesar? El potencial de aplicación, por ejemplo. Valores estéticos, ¿no? Y aquí pueden decir, no, pero pues es que siempre ahí yo prefiero esto porque es un valor estético. Me parece que está mejor ir a cierta comunidad que ir a otra comunidad porque hay ciertas características que son importantes. Y un poco lo que quiero llamar la atención es que vean que incluso si nosotros de pronto decimos que lo hacemos por valores estéticos, no quiere decir que sea arbitrario, ¿no? Porque no, por ejemplo, si vamos a ir a cierta comunidad, pues preferimos ir a una comunidad que a otra comunidad. Bueno, pero si fuera una comunidad que no tiene las características que requiere nuestra investigación, pues no podríamos ir por mucho que nos guste. O sea, es decir, podemos elegir en ciertos aspectos, pero no necesariamente en todos, ¿no? Es decir, todo esto es como una conjunción de los valores que vamos a implementar en nuestra investigación o que vamos a tomar en cuenta en nuestra investigación. Podemos también tomar en cuenta los intereses de consumidores potenciales, ¿no? Si esta investigación es una investigación que le va a interesar a cierta parte de la iniciativa privada, a cierta parte de las instituciones gubernamentales, a cierta parte de la sociedad civil, y eso también forma parte de nuestras elecciones al momento de hacer una investigación. La inteligibilidad ante las colegas, ¿no? Y aquí es muy claro cuando uno empieza a hacer su tesis de doctorado, generalmente quiere hacer cosas así súper innovadoras y de pronto, pues claro, la comunidad, su directora, su comité le dice, mira, sería mejor que por lo pronto te mantuvieras dentro del marco de lo que ya es inteligible para la comunidad, ¿no? Y eso pues claramente requiere, o sea, lo que está pasando ahí es que hay ciertos valores que se transmiten en esa práctica, ¿no? Y uno de esos valores es que pues sea inteligible por la comunidad. Y también podemos pensar en la resonancia y la consistencia con supuestos metafísicos o ideológicos. Y quizá ya es así como el más escandaloso, y lo pongo un poco así provocativamente, pero piensen que no necesariamente es como que subjetivamente sean personalmente, individualmente, mis supuestos metafísicos. Todas las investigaciones científicas tienen supuestos metafísicos, que son compartidos por la comunidad de investigadores, ¿no? O sea, hay ciertas cosas que creemos que existen, y vean que no estoy hablando como de las ciencias sociales que siempre se dice, es que son los que... No, estoy pensando, por ejemplo, en la física. Si hacemos una investigación en la física, hay ciertos objetos que se considera que existen y otros objetos que se considera que no existen. Podemos trabajar con ciertos objetos. Hay una ontología que pertenece a esas investigaciones, a esas teorías. Esos son supuestos metafísicos, ¿no? Que tenemos que elegir, digamos, de alguna manera, o elegimos cuando llevamos a cabo cierta investigación. Entonces, pues básicamente lo que he querido hacer, mostrando con estas diferentes maneras en las que pueden formar parte de los valores dentro de la investigación científica, es decir, vean que a lo mejor no es tan claro, tan diáfano, exactamente cómo distinguimos entre valores epistémicos y valores sociales. Es algo que está bastante más entretejido. Y una de las maneras en las que podemos explicar eso sin decir, pues entonces, pues nada, podemos introducir cualquier valor así arbitrariamente, podemos seguir. No se trata de decir eso, ¿no? Pero de lo que se trata es de cambiar como nuestra imagen acerca de la ciencia, de forma que nos permita dar cuenta de cómo es que todos estos valores se van generando a través de las prácticas de una investigación científica, y eso es todo un proceso histórico, ¿no? Como a través del desarrollo de las prácticas científicas eso se va generando. Y alguien puede como decir, bueno, pero es que se ha hablado de valores en sentidos muy amplios, que pueden ser muy diversos. Sí, voy a simplemente para decir aquí exactamente o más o menos de qué manera, no exactamente, pero de qué manera
me estoy refiriendo a los valores? Bueno, sí, me estoy refiriendo a los valores en un sentido amplio, en donde son aquello que guían nuestras creencias, nuestras acciones, en la medida en que están asociados con una regla de aplicación. O sea, es algo que nosotros podemos elegir, guía nuestra acción, está, digamos, atrincherado o tiene una relación en alguna manera, en una práctica de llevar a cabo la investigación en este caso, ¿no? Entonces, digamos que para ponerlo así de una manera controversial, pues lo que quiero decir es que por lo menos filosóficamente prudente sería decir que podemos pensar en la plausibilidad de que todos los valores son valores sociales, ¿no? De manera no prudente, pues como lo están leyendo ahí, todos los valores son valores sociales. Es decir, si tomamos en serio que la investigación científica es una práctica social, pues entonces básicamente los valores que utilizamos dentro de esa práctica, incluso aquellos que tienen que ver con el rigor epistémico, con la manera de obtener información acerca del mundo, con la manera de justificar esa información, han surgido socialmente, ¿no? A través de la práctica. Entonces, pensar seriamente, ¿por qué para mí sería importante y por qué he elegido, digamos, como presentar esto en este contexto? Es porque yo creo que pensar seriamente esta idea de que por lo menos todos los valores en algún sentido puede decirse que tienen cierto origen social, sus repercusiones son muy importantes para entender la responsabilidad política o moral de la ciencia, ¿no? Es decir, no es que podamos deslindarnos fácilmente como ese es el campo de la ciencia, es neutral, yo solamente estoy haciendo ciencia, no me tengo que preocupar por el entorno social, el contexto político, económico, etcétera, ¿no? O sea, es decir, aquí hay una manera en la que tenemos que pensar, tenemos la responsabilidad de pensar cuáles son las implicaciones de nuestras investigaciones en la sociedad, ¿no? También tiene repercusiones para el papel de la conformación y promoción de ciertos valores, ¿no? Cuando nosotros hacemos cierto tipo de investigaciones, pues podemos promover o diversidad o podemos promover no la diversidad, ¿no? O podemos promover algún otro tipo de valores. Y eso hay que pensarlo, ¿no? Que no sea, digamos, aquí la cuestión no es elijan esto o elijan lo otro, estos son los valores apropiados, sino piensen cuáles son los valores que están promoviendo a través de su investigación científica, ¿no? Creo que eso es muy importante. Y también tiene repercusiones en la forma en que entendemos e intervenimos de manera muy importante en la relación entre sociedad y naturaleza, ¿no? Si yo pienso que la investigación científica cierta investigación natural no tiene repercusiones pues en qué va a pasar en el mundo o qué va a pasar con nuestra relación con la naturaleza, pues puedo actuar de cierta forma, ¿no? Pero si yo realmente tomo en serio que a final de cuentas, todas las decisiones que yo haga respecto de mi investigación pueden tener un impacto en esa relación con la naturaleza y la sociedad, pues entonces tengo por lo menos la precaución de detenerme a pensar un poco más acerca de por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo y cómo lo hago, ¿no? Y bueno, ese es básicamente, digamos, como el mensaje que a mí me gustaría como dejar, pero entiendo que en el fondo esto supone que pensemos nuestra imagen de la ciencia de otra manera, ¿no? Si nosotros pensamos en esas características que les dije al principio acerca de la investigación científica, pues claramente no se puede, ¿no? O sea, no hay manera, hay muchos problemas para tratar de dar cuenta, por ejemplo, de la objetividad, de la confiabilidad de las investigaciones científicas. Entonces, digamos ya, finalmente lo que quiero llamar la atención es que en la filosofía contemporánea hay esta corriente de filosofía de las prácticas científicas, que es otra manera de aproximarse a la investigación filosófica de la ciencia, y que podemos decir que una de sus características principales es su naturalización. ¿Qué quiere decir que haya una naturalización de la filosofía? Pues básicamente que el quehacer filosófico no es distinguible de discusiones empíricas. Y esto, una manera más concreta quizá de decirlo es que piensen que lo que hacemos en el caso de la filosofía es decir, vamos a usar la historia, ¿no? Que es una disciplina empírica, para investigar cómo es que se llevaba a cabo la ciencia a lo largo del tiempo. Vamos a utilizar las investigaciones en ciencias cognitivas para entender cómo es que razonamos en la ciencia, cómo es que observamos en la ciencia. No lo vamos a inventar, vamos a utilizar esas herramientas empíricas que tenemos a la mano, lo que la investigación empírica nos ha provisto para poder dar cuenta de cómo es que se lleva a cabo la investigación científica y de por qué es fructífera, ¿no?
El criterio común, si pudiéramos trazar alguno, es que la filosofía de la ciencia tiene que hacerse desde y para la ciencia. Esta manera de hablar de prácticas científicas puede entenderse así, muchas personas que la sostienen y que tienen sus discusiones, incluso, ¿no? Diferencias, pero digamos que en términos generales es la idea de que debe de hacerse desde y para la ciencia. Y bueno, quiero aquí simplemente referirme a esta cita de Peter McAmer y Michael Silverstein, en donde ellos afirman que los filósofos, digamos, ahora las filósofos de la ciencia van a tener que hablar de la manera en que la ciencia se practica de hecho y de cómo los científicos plantean problemas que son de interés filosófico, que es un poco, digamos, como más o menos lo que trato de hacer cuando digo, bueno, ¿cuáles son los valores que de verdad encontramos en la investigación científica, no más allá de los que creemos que son los epistémicamente relevantes? Y bueno, algunas de las características de este tipo de aproximación, así como di algunas características generales de la imagen de la ciencia como neutra respecto de valores. En este caso diríamos que la investigación de las prácticas científicas que permite incorporar la importancia de los valores como parte de la investigación científica tiene la característica de ser, digamos, localista o de alguna manera afirma que es importante explicar la diversidad de las prácticas científicas e identificar normas locales que son propias de prácticas o técnicas, ya sea de observación o de construcción de modelos, que son específicas para ver cómo se pueden extender a otras prácticas, ¿no? Y qué tanto se pueden extender. No con la idea de que deben de extenderse, sino qué tanto se pueden extender, en qué aspectos eso es fructífero. Otra de sus características, pues, es el historicismo, como ya lo he dicho, ¿no? El entendimiento de las normas epistémicas de las prácticas científicas requiere situarse en contextos particulares, ¿no? Y requiere de entender la historia de las disciplinas, de las diferentes disciplinas científicas. También otra característica es su pluralismo, que está implicado, si ustedes lo piensan bien, en las dos características anteriores, ¿no? En decir que esta postura implica adoptar una apertura a la diferencia de los fines y las normas que pueden incorporarse dentro de la investigación científica y dentro de la reflexión filosófica. Y finalmente le he puesto aquí como cognición y colectivismo, de una manera un poco curiosa, que básicamente lo que quiero decir con eso es que la cognición es considerada como muy importante porque pues los recursos cognitivos que entran en juego en la construcción de conceptos, de explicaciones, de predicciones científicas, etcétera, pues es muy importante, por lo tanto, tener una comprensión empírica de esos recursos cognitivos y específicamente una comprensión de cómo esos recursos cognitivos no solo son internos a los agentes, sino que en realidad están socialmente distribuidos. Esto no lo voy a explicar mucho más, pero dentro de las investigaciones sobre cognición hay toda una discusión en donde de pronto hay quienes investigan la cognición solamente en agentes individuales, como una persona percibe, tal, y hay quienes tenemos la inclinación más bien a investigar la cognición en términos sociales, porque es importante para el desarrollo de nuestra cognición, de nuestras habilidades cognitivas, por ejemplo, de razonamiento y observación, la colectividad. Y vean que en ese caso las prácticas científicas es un lugar muy apropiado tanto para investigar cómo eso sucede, como para ver cuáles son las repercusiones de esas capacidades cognitivas, ¿no? Cómo es que se aplican. Entonces, en resumen, básicamente se trata en este caso de una epistemología que acepta que el conocimiento científico no puede ser completamente comprendido con independencia de sus despliegues, en particular en contextos materiales, intelectuales y sociales, ¿no? Es decir, no podemos dar cuenta de ciencia aislada solamente en términos como epistémicos. Y aquí es muy importante hacer, creo, esta aclaración de que no se quiere decir que nunca se puedan hacer distinciones entre valores que son cognitivos o valores que no lo son. Habrá contextos en los que sea muy relevante hacer esa distinción, pero no se puede decir en términos generales cuáles son y cuáles no son, ¿no? Sino hay que ir y ver una práctica científica en una disciplina en particular, en qué momento, qué valores sí pueden ser importantes, por qué pueden ser importantes, por qué no van a ser importantes, cuáles sí, cuáles no, cuáles valores cognitivos o no cognitivos son relevantes para la investigación científica.
Entonces, básicamente el sentido general de esta plática es como decir que las distinciones que tienen sentido en el contexto, todas las distinciones respecto de valores tienen sentido en un contexto concreto porque están relacionadas con estructuras normativas específicas asociadas con prácticas científicas particulares, ¿no? Esa sería básicamente la... como la propuesta y la invitación a la reflexión respecto de los valores en la investigación científica. Y solamente quiero decir, porque sé que quizá alguna de las principales cuestionamientos a esto es como respecto de dónde queda la objetividad y cómo, porque pues claro, antes lo entendíamos de alguna otra manera y no me voy a referir mucho a eso, pero vean que una de las cuestiones que creo que está en este caso más asociada con la objetividad es que toda esta manera de indagar, de analizar y reflexionar acerca de las prácticas científicas es revisable. Una de las principales características de la investigación científica es su revisabilidad, ¿no? Podemos criticar nuestras prácticas científicas, podemos criticar los valores que hemos implementado en ciertos contextos. Y eso es básicamente lo que como comunidad, no que lo critique un individuo, sino que la colectividad, la comunidad de investigadoras puede llevar a cabo una revisión sistemática y una corrección y modificación de esas prácticas científicas en función de aquello que se va considerando que es apropiado y que no es apropiado. Y esa es una manera en la que la ciencia es confiable. Esa es una de las razones por las cuales la ciencia es confiable, porque se puede revisar y se revisa a sí misma cada vez, ¿no? A través de su comunidad. Y en ese sentido es también que podemos decir que es objetivo. Hay mucho más que decir sobre esto, pero simplemente quería ponerlo porque generalmente es de las principales inquietudes que surgen después de esta imagen de la ciencia. Y bueno, eso sería todo de mi parte. Muchísimas gracias. Hay un espacio para preguntas y respuestas. No sé si tengan dudas. Puede meter las manos, digámoslo así, porque si no, yo pienso que podría perder el objetivo de la investigación. O sea, sí se puede hacer como esto de la prueba y error, ¿no? O sea, hasta qué punto se podría llegar a, digo, a lo mejor no es necesario que lo diga, ¿verdad? Pero tiene que haber un límite, ¿no? Sí, bueno, primero quiero saber si te entendí bien la pregunta. Y, por ejemplo, estás pensando como en el contexto de determinar un tipo de investigación en particular. O sea, voy a realizar cierta investigación y hasta qué punto la comunidad tiene, como, digamos, derecho, vamos a ponerlo así, como a decir, esta es una investigación viable, esta no es una investigación viable, ¿no? ¿Te refieres a eso? Bueno, es difícil, o sea, yo lo que te diría es no tengo una respuesta en el sentido de decir, pues hasta aquí y esta es la línea muy clara en la que podemos trazar, ¿no? Generalmente eso es algo que se va regulando, ¿no? Y ve que sí se va regulando con ciertas prácticas que están aceptadas dentro de la comunidad, ¿no? Por ejemplo, no sé si ponerlo en términos tan concretos y si es así como lo estás pensando, pero regresando al ejemplo que había dicho de la investigación doctoral, ¿no? Yo quiero hacer cierta investigación y hay cierto comité que te dice, no, mira, por ahí quizá mejor no. Dices, no, pero es que yo sí creo que por ahí, bueno, creo que ahí es una cuestión de ir autorregulando, de mostrar, por ejemplo, por qué sí puede ser realmente interesante. ¿Cuáles son los problemas que atiende? Que genuinamente puede ser que ahí haya algo que sí puede ser atendible y que hay maneras de investigarlo, ¿no? O sea, que hay recursos por ejemplo, observacionales o teóricos que se pueden usar como sustento para eso. Y ahí es como un diálogo yo digamos, como pensaría un diálogo dentro de la comunidad. Y creo que a final de cuentas, si uno piensa no solo, por ejemplo, en términos de tu pregunta, no solo en cuestiones más concretas como cuando uno está planteando una investigación, vean que más o menos lo mismo pasa cuando uno presenta un proyecto de investigación ante cierta instancia institucional en cualquier país del mundo, ¿no? O sea, hay lineamientos respecto de lo que es prioritario, hay lineamientos de aquello que realmente va a ser apoyado y uno puede decir, bueno, pero esto también vale la pena y tiene que hacer su justificación de por qué también vale la pena hacer esa investigación. Y ahí, pues bueno, hay como, digamos, una interacción entre la comunidad científica, ¿no?
Entonces, no es que se pueda decir, aquí está la línea y es bien claro y en estos casos sí te la van a aceptar y en estos casos no te la van a aceptar. Eso hace que sea como quizá un poco más complejo y menos satisfactoria la respuesta, pero creo que también lo hace más interesante. O sea, a final de cuentas, creo que es una de las razones por las cuales la investigación científica avanza a partir de aproximaciones, ¿no? O sea, alguien realmente se empeñó y mostró que ese camino era relevante de forma significativa, ¿no? Buenos días, mi nombre es Israel Benítez, soy estudiante de primer semestre de doctorado en Ciencias Sociales. Me gustó mucho su conferencia y en este sentido me gustaría pues indagar un poquito más en las motivaciones, los motivantes personales que todo investigador tiene para realizar una investigación. Creo que hay ciertas motivaciones que cada uno pues surgen de nuestra personalidad, bueno, por el caso que yo soy psicólogo, yo estoy viendo que, por ejemplo, cada uno de nosotros tenemos un motivante humanista o quizás no humanista, pero en ese sentido y conectándolo con los valores en la investigación, ¿de qué manera llegamos nosotros a relativizar esos valores? Es decir, que al no ser consciente de ellos, digamos, también valores morales o en este sentido, pueden generar también una práctica sesgada en la investigación. Sí, el tema de los sesgos en la investigación es un tema muy importante, ¿no? Ya tuvieron una plática muy interesante sobre eso, pero hay un sentido en que es importante reconocer que es muy difícil evitar todo sesgo, ¿no? O sea, digamos que hay un sentido en el que todas las investigaciones se hacen desde cierta perspectiva. Claro, hay algunos sesgos que evidentemente hay que evitar, ¿no? Y en general, yo nuevamente, o sea, como apelo a la importancia de la comunidad, de la regulación de la comunidad. Por eso no es que alguien hace una investigación solita, ¿no? Es decir, hay toda una comunidad de expertos y de pares que le está diciendo, a ver, pon atención si aquí no estás hablando muy en términos personales y exclusivamente personales. Y no se trata de dejarlo fuera porque surgió como una motivación personal. Se trata de ver hasta qué punto esa motivación personal puede ser, por ejemplo, algo que se encuentra socialmente, ¿no? O sea, que no es solamente tu motivación, sino que eso es algo que puedes encontrar como un disparador dentro de la sociedad. Pero no lo puedes presentar en tu investigación nomás como que pues es que esa es mi motivación y entonces por eso yo lo quiero hacer, ¿no? Claro. Y para eso existe, digamos, como toda la regulación de la comunidad que te dice, a ver, mira, indágalo de esta otra manera, investiga si esto, ¿no? Ve y fíjate si tal funciona. Muchas gracias. Gracias. Bueno, yo más bien quisiera pedirte una reflexión breve, ¿verdad? Sobre dos temas. Una es que a veces identificamos como ciertas cosas que deben ser lo correcto para ciertas disciplinas, Ajá. ¿no? Entonces, por ejemplo, por un tiempo identifiqué que el mundo de la antropología era hacer antropología muy comprometida con las comunidades, una antropología crítica que no se abría tanto al diálogo interdisciplinario, ¿no? O que el mundo del antropólogo es el mundo de la academia y no el mundo por ejemplo, de la empresa, ¿no? Entonces, sí, algunas investigaciones antropológicas pues van muy orientadas a hacer una crítica social sobre modelos económicos, sociales, políticos y demás. Pero me llamó mucho la atención que en una reunión que tuvimos aquí de un encuentro de egresados, tanto nuestros como en general egresados de la antropología a nivel licenciatura y posgrado, encontré que los antropólogos están rompiendo al menos ellos, los que estaban ahí presentes, están rompiendo ese esquema de valores propios que asociamos, digamos, ¿no? Y muchos de ellos estaban defendiendo precisamente la posibilidad de trabajar para transnacionales, para aquellas empresas que generalmente eran contra las que estaban opuestos, ¿no? Y identifico allí eso, ¿no? Es decir, cuál es el propósito, cuál es la causa, cuál es lo que motiva al investigador para abrirse brecha. En este caso veo
un tema de empleabilidad, ¿no? Es decir, cuando la empleabilidad empieza a socavar esas posibilidades, esos horizontes, es posible, y aquí es la reflexión, que ese esquema de valores se vaya transformando en la disciplina. Y otra reflexión va en torno, se veía ahí un poquito en el segundo esquema de valores que presentaste. Lo relaciono con el diseño de la política científica, ¿no? Aquí, por ejemplo, el interés, ¿no? Ahí, ¿no? En la aplicabilidad a las necesidades humanas. Entonces, la actual política científica está muy orientada en eso. Incluso lleva el nombre de problemas nacionales, ¿no? Grandes problemas nacionales. Es decir, la ciencia con el propósito claro de resolver temas que el Estado identifica como prioritarios. Y aquí el esquema de valores, pues sí, la reflexión que me queda es dónde se va construyendo ese conjunto de pertinencia, digamos, de aplicabilidad, de resonancia en las comunidades que no son científicas. Bueno, voy a comenzar por el de los valores y la empleabilidad. Creo que los dos, necesito casi como tomar aire, ¿no? Porque son preguntas complejas en las que uno fácilmente puede como decir cosas que a lo mejor no necesariamente era exactamente lo que quería decir, ¿no? Pero creo que yo entiendo, creo, la preocupación o la motivación de la pregunta sobre los valores y la empleabilidad y cómo se modifican los valores en función de las posibilidades de empleabilidad, ¿no? Que es algo muy concreto. Como una persona que ama la academia y que se ha dedicado a la academia y que no ha trabajado mucho fuera de la academia también, entiendo esa preocupación y me cuesta de pronto también trabajo pensar en disciplinas como la antropología, la propia filosofía, como disciplinas que están cada vez siendo más llamadas e incorporadas dentro, por ejemplo, en iniciativa privada, ¿no? Quizá uno de pronto no alcanza a ver cómo es que eso es posible, ¿no? Pero sí creo que es valioso, a final de cuentas, porque creo que distinguiría, por ejemplo, entre los contenidos que muchas veces se les dan o que son parte de la formación de las y los investigadores y las habilidades que obtienen dentro de la investigación. Y creo que muchas veces lo que es requerido dentro de ciertos ámbitos privados son las capacidades que obtienen y lo que pueden hacer con esos recursos que se les han dado dentro de su formación como investigadoras, como investigadores. O en el caso, incluso como en el caso de las licenciaturas, ¿no? Con todos los recursos de investigación que han recibido. Y creo que eso es importante y que es valioso y que me parece positivo que la iniciativa privada, por ejemplo, lo tome, ¿no? Incluidas algunos de los contenidos, ¿no? O sea, poder poner en la mesa que hay otras maneras de pensar el mundo que no son exactamente las de la empresa, ¿no? Creo que eso también es muy importante y muy enriquecedor y que eso, quienes lo están haciendo, yo lo celebro muchísimo porque no deberíamos permanecer como ámbitos sociales completamente escindidos, ¿no? Que es como muchas veces nos vemos, ¿no? Bueno, pero pues esos son los de la empresa, ¿no? O sea, ellos están interesados en hacer dinero, nosotros estamos interesados en producir conocimiento. Y creo que pues una de las cosas es que eso no está tan, o sea, no podemos producir conocimiento sin dinero. Y esa es una de las cosas que hemos visto ahora como un problema muy tangible en diferentes sentidos, ¿no? Y entonces creo que ahí también necesitamos ese diálogo transdisciplinar y transvalorativo, quizá, ¿no? Si se puede decir, ¿no? O sea, que trasciende o que pone en diálogo a diferentes tipos de valores, ¿no? Pero lo que creo que es importante es que se pueda dar ese diálogo y que podamos decir nuestros egresados, las personas que han sido formadas en antropología, en cualquier disciplina social, en filosofía, en humanidades, decir, hay otra manera de ver el mundo, ¿no? Y esa manera de ver el mundo puede ser enriquecedora para
para cualquier ámbito, ¿no? O sea, incluso para las empresas, no era como le iba a poner, así como muy intuitivamente, incluso hasta para las empresas. Y creo que también debemos de ser, sí, muy cautos en que las empresas son muy audaces en incorporar aquello que puede producir dinero, ¿no? Incluso otras formas de ver el mundo. Y ahí también creo que tenemos que tener mucho cuidado con y quienes se dedican a eso, quienes se incorporan dentro de la iniciativa privada, pues también eso tiene que ver con los valores que cada quien tiene. Es decir, hasta qué punto propicia qué tipo de prácticas dentro de cierto entorno laboral que tiene, ¿no? Pero un problema sin duda que tenemos es que pues uno no le puede pedir a alguien que no acepte un cierto trabajo porque va en contra de cierto valor. Pues eso es muy difícil, ¿no? Más bien la cuestión sería cómo podemos hacer que esos valores permeen hacia otro tipo de culturas, como la cultura empresarial o a los ámbitos de gobierno, por ejemplo. Y ahí creo que tenemos también buena responsabilidad en la parte de la formación, ¿no? Pero, es decir, esto no es una solución, ¿no? Estoy perfectamente consciente de ello, ¿no? Es como la reflexión que me suscita. Y sobre las políticas científicas, es digamos, en algún sentido, quizá como un dilema, ¿no? No puede haber una política científica, una política pública de investigación científica que no tenga valores, ¿no? Ahora, la cuestión es qué hacemos cuando no necesariamente estamos de acuerdo con todos los valores, que creo que de alguna manera tiene que ver con la pregunta anterior, ¿no? Yo creo que ahí el diálogo es importante, o sea, yo creo que la deliberación es muy importante en las sociedades democráticas, ¿no? Y que para eso debe ser muy importante realmente el que las partes se puedan sentar a la mesa y hacer justificaciones y establecer límites, ¿no? Y plantear la importancia de cierto tipo de investigaciones, incluso si a lo mejor no corresponden con lo que en ese momento se considera como prioritario, ¿no? O que no es directamente aplicable, por ejemplo, ¿no? Bueno, nosotros en el caso de la filosofía, que yo creo que es algo muy útil para la sociedad, pero que claramente no es fácil de describirlo porque pues no es produzco una casa, produzco un coche, o sea, el resultado tangible de la investigación filosófica, pues no es un resultado estrictamente material, ¿no? Aunque pues yo siempre digo al estudiantado, bueno, piensen si no, todas las guerras en algún punto tienen un origen en diferencias ideológicas o en diferencias que tienen que ver con ideas. Las guerras son producto de las ideas que se sostienen con ciertas características, ¿no? Y entonces ahí yo siempre digo, bueno, hay que tener cuidado con que esto no tiene ninguna repercusión social, ¿no? O sea, claramente la tiene, ¿no? Pero, pues bueno, no podemos decir que producimos esto, que producimos lo otro, ¿no? Entonces, creo que se trata de, yo diría, darle una importancia a la deliberación en las sociedades democráticas, y por eso me parece importante reconocer que sí hay valores en las políticas públicas y en la investigación científica. Algunas veces esos valores se alinean y resulta muy afortunado, y algunas veces no se alinean y resulta muy desafortunado, ¿no? Y bueno, podemos pensar, por ejemplo, el caso de gobiernos que niegan por ejemplo, la importancia del cambio climático, o ya no la importancia, la existencia del cambio climático. Pues, claro, eso es desastroso, ¿no? O sea, y bueno, ahí lo único que queda pues es dialogar, ¿no? A lo mejor parece de pronto medio limitado, pero queda dialogar. Y eso incluye a quienes no están inmersos en la cultura científica. Yo creo que todo el mundo está inmerso en la cultura científica, quiera o no, porque a final de cuentas, todo el mundo, de alguna u otra manera, todas las personas estamos influidas por los desarrollos científicos y tecnológicos, ¿no? De una manera u otra, porque los tenemos o porque los carecemos, ¿no? Es decir, cómo tú te insertas dentro de una sociedad que tiene esos recursos tecnológicos y científicos, ya sea que tú tienes acceso a ellos, los entiendes, los utilizas, o que no. O sea, estamos inmersos en esa cultura científica, y por eso yo creo que sí es muy importante toda la democratización de la cultura científica. No solo la divulgación científica,
sino la democratización de la cultura científica, que es bastante más amplio, que es que la gente puede entender que hay problemas de investigación científica que le atañen en su inmediato, ¿no? O sea, que le atañen en sus ríos, que le atañen en sus tierras, que le atañen de maneras en la educación de sus hijas y de sus hijos, ¿no? O sea, creo que eso es muy importante, ¿no? Y bueno, ahí no se puede nuevamente más que con el diálogo, creo yo, con la educación, y a mí por eso también este tipo de foros me parece particularmente relevante. Por último, el Colegio de San Luis está impulsando valores y fomentando la ética a través de su campaña de ética 100% original. Me gustaría que compartiera un breve mensaje desde su punto de vista, desde su trayectoria y experiencia para la comunidad tanto estudiantil como virtual. Bueno, creo que esto último que decía, o sea, me parece muy importante que podamos ser conscientes como personas que se están formando para llevar a cabo investigación científica en la importancia de los valores en nuestra investigación, de no pasarlos por alto, ¿no? O sea, están ahí, sí, siempre hay, están ahí y hay que tomarlos en cuenta, hay que ser conscientes de que los están. No es como a mí la investigación me llevó por ahí, por allá y como que no, hay que ser conscientes de que se están llevando a cabo ciertos, afirmación de ciertos valores, ¿no? Por encima de otros, ¿no? Creo que eso es muy importante y la responsabilidad social que eso conlleva, ¿no? Toda investigación científica conlleva una responsabilidad social y creo que eso, pues yo llamaría a que cada quien piense cuál es su responsabilidad social en función del privilegio que tiene de poder hacer una carrera científica, ¿no? No, al contrario. Muchísimas gracias a la doctora Ana Laura Fonseca por impartir y compartir su trabajo. También agradecemos a la comunidad que nos acompañó, tanto virtual como presencial. Que tengan un bonito miércoles y brindémosle un caluroso aplauso a la doctora. Muchas gracias.